Esto es necesario, ¿no? Porque se retransmite por no sé dónde, ¿no? Pienso yo que sí. No sé. Sí, Que ¿no? sí, ¿no? De todas maneras. Muy bien, pues buenas tardes a otra edición nueva de Presencias Literarias en la UCA, en la Universidad de Cádiz. Y hoy tenemos la presencia nada más y nada menos que de Andrés Lima. Y Andrés, madrileño, bueno, actor, dramaturgo, director. Se ha formado, entre otros sitios, en Londres también. Y bueno, desde que en 2001... Perdona, es que no sé dónde me he dejado la bolsa. ¿La tiene? Y no sé si me la he dejado... Ah, perdón, creía que me la había dejado fuera. Perdón. Sigue. Despistado también. Decía que desde que empieza en 2001 con Animalario, junto a Alberto San Juan, bueno, pues han ido cosechando éxitos uno tras de otro, ¿no? Y por ir nombrando así en su currículum, pues en 2005 el Premio Nacional de Teatro con Hamelin, que después al año siguiente, en 2006, consigue 4 premios Max de teatro. En 2007 sorprende otra vez con la versión de Alfonso Sastre de Marazade, la obra de Peter Weiss, que, bueno, también tiene bastante éxito. En 2010 lo más reciente y más, quizá lo que más resuene últimamente han sido los 9 Max de teatro de las 14 nominaciones que tenía para Urtain. Y bueno, aparte de esto también ha hecho cine, ha hecho televisión. ¿Quién no recuerda su papelazo en Policías y cosas de estas, ¿no? También, por supuesto, tiene proyección en el extranjero con la Comédie Française en 2 ocasiones y también llevando a Shakespeare. Ahora nos comentará también su colaboración con Suecia y también nos va a comentar sus quehaceres de tipo didáctico y metodológico, porque se mete también en talleres, como es algo muy habitual en los amantes de Thalía, y el taller de investigación teatral contemporánea, pues por lo menos tiene una pinta muy interesante. Yo no iré interviniendo poco a poco en cuestión, entrevista, conferencia, pero le dejo la palabra a Andrés para que, bueno, nos comente, para empezar, tu relación con Cádiz, con la ciudad, porque de atrás le viene algo el arte, ¿no? Y todo esto, ¿no? Bueno, hola, buenas tardes. Puedes pasar si quieres. No. Sí, gracias por haberme invitado aquí a la Universidad de Cádiz a esta entrevista, y que me hace ilusión por un montón de cosas, porque tengo amigos aquí, y además mis antepasados por parte de madre son gaditanos. Y le comentaba antes a Alfonso que mi tatarabuelo Javier de Burgos, creo que hasta tiene una calle aquí. Y otra en el puerto, esto hay que decirlo. Que es el libretista de la zarzuela Cádiz. Y no solamente eso, sino que, por así decirlo, mis primeras incursiones en lo que es la creación dentro del teatro fue Las siamesas del puerto. Una de las actrices está aquí, que reside en Cádiz. Y bueno, estaban situadas también aquí, con lo cual me hace mucha ilusión en general el estar aquí. Se trata, de hablar un poco de teatro, de teatro contemporáneo español, de cómo se hace teatro, cómo yo por lo menos he intentado o intento seguir haciendo teatro en este país, ¿no? Y fuera de este país. No sé cómo empezar, por dónde empezar, si tienes una pregunta. ¿Qué tal si nos cuentas cómo está montando ese taller de investigación teatral, que tiene muy buena pinta? Bueno, por empezar, cuando se dice primero, dice las noticias, lo bueno y después lo malo, o lo malo y después lo bueno. Me empieza por lo malo.
y para intentar hacer algo bueno con respecto a ello. Creo que, porque últimamente me han llamado muchas veces y de prensa y dentro de poco salimos en la televisión un grupo de gente de teatro hablando de teatro con la excusa del momentazo, que es una de las palabras que me han repetido mucho últimamente, momentazo del teatro contemporáneo en España. Cosa con la que yo no estoy muy de acuerdo. Quiero decir que hay un momento creativo importante y precioso, que se ha aprendido mucho durante muchos años, que se ha plantado mucho y se está recogiendo cosas muy buenas, pero creo que el teatro está difícil, porque la situación de las bases políticas y económicas del teatro están difíciles. Y para mí es una obligación ir hablando de esto en todas partes, porque si yo he podido llegar hasta aquí ha sido porque ha habido unas bases que lo han hecho posible y que aunque hemos tenido que luchar mucho desde garitos, desde trabajar en los garitos más oscuros de la geografía española hasta los teatros que hoy más o menos frecuentamos, aún así creo que hay un momento demasiado difícil. Se le están poniendo demasiado difícil a cualquier compañía o a cualquier creador que intente hacer teatro hoy. Hay una situación económica difícil, todos lo sabemos, la crisis, que genera una especie de ruleta infernal. Tú preparas un espectáculo, lo vendes, te lo compran, lo representas y no te pagan, que es hoy por hoy lo más habitual. No te paga ya no un empresario independiente de teatro, sino no te paga la administración del ayuntamiento de cualquier ciudad española, menos 2 o 3 de las muchas que haya. Con lo cual, bueno, pues tienes que aguantarte porque te promete que te van a pagar. Hoy me ha dicho un amigo que hay gente que está pagando a 7 meses y la gente como contenta. Voy a cobrar a 7 meses. Es alucinante. ¿Qué quiere decir con esto? Que tú tienes que llevar a todo un equipo de gente, más o menos pequeño. Y para eso, ¿qué haces? Pues pides dinero y lo pides a una línea de crédito. Esperando que el dinero público también te ayude en el sustento de las compañías independientes o de cualquier red de teatro que exista. El dinero público no llega o llega tarde. La línea de crédito llega a su hora. Tú puedes pagar a los actores, puedes hacer la función, pero después no te pagan a ti. Y entonces llega el IVA de la subvención que no te han pagado. Y el IVA también de todos los gastos que has tenido y de la función que tampoco te han pagado. Con lo cual tú vuelves a alargar la línea de crédito. A mí me han llegado a pedir en Mérida un aval para cobrar mi sueldo, la Caja Duero. O sea, situaciones de delito, de Al Capone, quiero decirte. Y eso, bueno, es aparentemente divertido, pero hay mucha gente que no ha vuelto a reunir a un grupo de gente para hacer teatro, gente muy válida, muy válida. En Animalario, que somos una compañía con suerte y con premios y con contratos, estamos pidiendo dinero literalmente para poder hacer reunir un equipo de gente y hacer una obra decente, aparte de tener imaginación, porque yo estoy hasta el gorro de tener imaginación. Quiere decir que también me gusta de vez en cuando tener un foco, también para que me ilumine. Pues la situación es dramática. Quiero decirte que detrás de esta crisis no es por chicos y tal, sino que hay una intención política de vuelta a la privatización de la gestión cultural y de la gestión pública de los teatros. Que vuelva a generar élites, que vuelva a generar un teatro de confort, que es paralelo a la idea neoconservadora de confort con respecto a la de bienestar. Es decir, donde se puede pagar el que pueda pagarlo, que vaya a la ópera, que además en vez de a Plácido Domingo va a ver a David Bisbal. O sea, es un timo tras de otro. Lo digo porque está programado el domingo que viene. Es un timo a la cultura del país. Y creo que es un tiempo que viene, que sigue viniendo, que ahora en las próximas elecciones yo creo que va a seguir avanzando. No creo que sea una cosa solamente del PP, es decir, el escudo armamentístico que vamos a pagar en Rota lo pagamos a través del PSOE también. Creo que es una idea neoliberal que vence en el mundo. Parece esto una película de James Bond, pero más o menos lo es. Y
Y creo que si el estado de bienestar ha conseguido determinadas cosas de defensa del teatro público y tiene que ver con la educación y tiene que ver con la sanidad y tiene que ver con los bienes básicos de la cultura del hombre, creo que hay que defenderlos. Yo por eso siempre, cuando dicen los de las subvenciones, digo, pues sí, sí. Sobre todo porque además ahora los gerentes privados que van a regentar los teatros públicos van a seguir teniendo esas subvenciones. Lo que pasa es que se van a quedar con la ganancia de esas subvenciones, que es diferente a que se revierta de nuevo en las arcas del Estado. Pero bueno, eso ya es una opinión subjetiva. El caso es que dentro de todo esto creo que se hace muy buen teatro y que hay que estar ahí para hacerlo, además, para estar en la brecha y porque merece la pena y Cádiz es muy bonito y creo que tiene que tener teatro. Y que el teatro que tiene una vocación cultural o tiene una vocación de riesgo, tiene una vocación de profundizar en los temas, necesita apoyo de un Estado que promueva la cultura, ¿no? Creo que no hay que vaciar al Estado de competencia, sino todo lo contrario. Y en este sentido, y para pasar al capítulo que me preguntabas tú, en realidad, por eso quiero crear un invento que se llama el Taller de Investigación Teatral Contemporánea, que es el siguiente paso, digamos, aparte de los montajes que vamos a hacer, el siguiente paso que creo que como persona de teatro me apetecía dar. Y una compañía es difícil de sacar adelante, como os estaba diciendo, Animalario tiene la voluntad de seguir, pero creo que puede haber algo más allá. Creo que los tiempos están cambiando, como decía Dylan, y creo que además el tipo de gestión cultural tiene que cambiar para adaptarse a las épocas. Creo que es una época donde la voluntad de cooperativismo tiene que existir para sacar adelante proyectos grandes, y creo que para poder investigar y profundizar en temas hay que generar el espacio para poder hacerlo, y eso no solamente se hace intentando reunir grupos de personas, es decir, grupos humanos que tengan la capacidad de llevar adelante esta investigación. Entonces, lo que quiero hacer es un taller de investigación donde se puedan proponer ideas que den lugar a proyectos que en el futuro puedan llegar a ser espectáculos, es decir, poder tener tiempo. El tiempo al fin y al cabo es dinero. Sustituir todos estos problemas que os estaba contando antes con una flexibilización de los horarios y dar de aquí a año y medio tiempo para investigar en un tema. Por ejemplo, Cádiz. Me interesa investigar historia, costumbres, sociedad. Hay un grupo de gente, reúno a un grupo de gente que puede hablar sobre el tema. Y durante un año, en sucesivos talleres, investigamos sobre ello, y la investigación va fluctuando de un tema a otro, por así decirlo. La parte audiovisual, la parte conceptual, la parte lo que sea. Concretamente vamos a iniciar con 3 temas que giran en torno a la palabra educación. El primero va a ser primer amor, le llamo, que es la educación sentimental, la educación personal, la educación amorosa o sexual incluso. Hemos salido al mundo, mi generación es hija de los años 60 y está un poco más informada que la anterior, pero aún así hay muchas preguntas que hacerse y hay aún mala educación en lo que es la experiencia sentimental. Y creo que es algo que no nos enseñan en el colegio. No nos enseñan ni el amor ni la fraternidad. Y creo que es interesante observar cómo hemos nacido nosotros a estos temas, poder hablarlos y poder improvisar y poder hacer espectáculos sobre ello. El segundo tema es la educación sociopolítica o del mundo que nos rodea. Y es donde entra el siguiente tema de taller, que es el capitalismo, que es el sistema económico político en el que vivimos, el que vive Occidente desde hace un tiempo. Y entonces es un intento de preguntarse cómo es, cómo está hecho, de dónde se genera, e intentar por lo menos preguntarse más cosas que solo la verdad oficial. A mí últimamente con la crisis, y que es evidentemente la causante de que la gente se reúna alrededor de asambleas para hablar de lo que tiene que hablar, no solamente nosotros, sino hasta el 15M, me da la impresión de que
la política moderna habla en latín, como hablaba la religión en la Edad Media. Y es difícil entender los ICO, los suprime, las fluctuaciones de la bolsa, el rescate de Grecia. Hay algo en el que se te escapa siempre algo. Creo que en realidad está basado en términos mucho más entendibles. Y creo que investigar sobre cuál ha sido la política que ha implantado el neoliberalismo y el capitalismo fundamentalmente en el mundo desde la mitad de este siglo, pues bueno, es interesante para saber en el mundo que vivimos y hacia dónde vamos. Y la tercera tema de educación es cultural. Es que educación básica hemos recibido y en mi caso y generaciones anteriores ha estado marcado por la religión. Entonces es una relectura de la Biblia, intentar saber a qué responde determinados comportamientos que siempre tienen una referencia bíblica a todo lo que hacemos, ¿no? No solamente el famoso sentido de culpa, sino un montón de cosas. Que, digamos, la izquierda de este país ha sentido vergüenza laica de poder tratar, y a mí me gustaría saber cuál es el verdadero la palabra: sacrificio, caridad, pasión, compasión, etcétera, etcétera. Y la Biblia es un libro lleno de imágenes que se han leído de una determinada manera y que creo que es interesante volver a leerlas para hacerlas teatro, ¿no? Todo esto conforma estos talleres para intentar abarcar esto y más cosas que vayan surgiendo. Hay diferentes creadores envueltos en esto. Stefan Metz, un director muy interesante que está afincado en España ahora. Alfredo Sanzol, que es autor y director. Y poco a poco quiero que vaya entrando gente, no solo de Madrid, como es una historia... Vaya por Dios. Como es una historia en el que el compromiso de la gente es el pago que se le da, pues es difícil y poco a poco se irá generando una factoría que vaya abarcando proyectos cada vez más interesantes. Esto es lo que vamos a atacar ahora, porque además está auspiciado justamente por el Matadero de Madrid y el Circo Price, que va a ser la sede, y que yo creo que además en un momento dado el teatro y la cultura tiene que tener una incidencia local para que sea universal. Me apetece mucho que en Madrid, al lado de mi barrio, se pueda generar algo así, que pueda de repente tener Brazos de Pulpo en Cádiz o en Estocolmo, ¿no? Vamos a ver qué pasa y si nuestra generación se pone las pilas y sacamos cosas adelante, se traducen textos, se intercambian creadores, se intercambian actrices, se intercambian escenógrafos, lo que haga falta. Y en esa línea seguimos. Nosotros vamos a montar el próximo montaje de Animalario, es el Montaplatos de Harold Pinter, que nos apetecía mucho. Y Animalario, si alguien ha visto funciones desde hace tiempo, es muy deudor de Harold Pinter, sin haberlo leído. Es decir, al principio, quienes escribíamos en Animalario, Alberto, yo y Juan Cabestany, cuando empezamos a escribir no habíamos leído a Pinter, y de repente leyendo dice, joder, pues esto se parece bastante, es menos macarra que nosotros, pero tiene más calidad, pero hay una base bastante parecida. Y con el tiempo nos apetecía mucho. Vamos a hacer el Montaplatos, que es una obra preciosa, sobre, no sé si la conocéis, es un texto, para mi gusto, de los mejores de Pinter, pero no está traducido, o no está recientemente traducido, sobre dos asesinos que están esperando a que llegue su víctima a una especie de sitio deshabitado, y de repente en un montaplatos de restaurante abandonado les empiezan a llegar comandas de filetes con patatas y macarrones con tomate. Entonces no entienden nada. Hay una relación del hombre metafórica del hombre con Dios, y de la servidumbre del hombre y de la estupidez del hombre, y por otro lado una cosa muy directa, que son otros asesinos que pertenecen a una organización que se está riendo de ellos en su cara, ¿no? Es una obra muy metafórica y muy divertida, basada en una tragedia terrible que es la eliminación del hombre por el hombre, es decir, que es el concepto contrario a la fraternidad. Cuando hacíamos Alejandro y Ana, nació todo lo que España no pudo ver de la boda del banquete de la hija del presidente, se llamaba así. Esta obra surgió de un intento de reflexión sobre cuál es el pensamiento de la derecha.
estábamos en plena era Aznar, antes de la guerra de Irak, cuando se casa la hija de Aznar, y era cuando tenía mayoría absoluta, como va a volver a tener ahora el PP, digo el PC, aparentemente. Sería curioso, ¿no? Mayoría absoluta el PC. Y bueno, intentamos colocarnos en el papel de la derecha, quiero decirte, para intentar comprender el pensamiento. Una postura bastante arrogante es suponer que no eres de derechas. Cuando empezamos a hacer la función te das cuenta de que eres bastante más de derechas de lo que piensas, ¿no? Que para mí es otro de los puntos filipinos de la reflexión sobre la crisis. Todos nos quejamos muchísimo porque todo el mundo tiene dinero en el banco. Entonces, bueno, habría que empezar a plantearse eso, ¿no? Y entonces surgió una idea bastante clarificadora para mi gusto de lo que tiene que ver con la derecha y la izquierda, de una manera más universal. Como siempre la aportó el intelectual de la pandilla, que es Juan Mayorga, que creo que estuvo aquí el año pasado, ¿no? Y hablaba de que el concepto básico de la derecha lo supone Carl Smith, que es un jurista del Tercer Reich, que sin embargo diseña las constituciones europeas más modernas. La Constitución española está basada en la de este señor y tal, los modelos, cuando se llegó al consenso famoso en la transición, ¿no? Es decir, que era un jurista, es un intelectual bastante importante que cree que el estado ideal del hombre es el de la guerra, en donde se establecen dos bandos, el amigo y el enemigo. Mientras tú sepas claramente quién es tu amigo y quién es tu enemigo, el ser humano seguirá evolucionando positivamente según su idea. Entonces, creo que eso es eminentemente conservador, el crear dos bandos y crear la lucha, la guerra diaria para poder sobrevivir. Es una visión del mundo en progreso cercana a la selva, ¿no? Es la idea absolutamente contraria a la idea de fraternidad, ¿no?, que propone la Revolución Francesa con todas sus contradicciones, ¿no? Entonces, no sé por qué decía esto. Sí, hablabas porque habías mencionado Alejandro Llana. Sí. En el momento político en que surge. Bueno, todo esto viene a resumir el capítulo este que estamos hablando de teatro y política. Creo que, como siempre, además, en un principio este tema sale y me lo preguntan y tal. Creo que es necesario y que la política está en todas partes. La política es la relación del ciudadano con su ciudad y en ese cómo se relaciona es donde está la política. Creo que el teatro nace de la calle y sube al escenario. Directamente eso es un acto político. Entonces, no es idiota rechazar esa visión y además creo que es algo que no hay que tener ni miedo ni vergüenza en afrontar, ¿no? Sencillamente lo que creo que debe hacer el teatro, si es que debe hacer algo, es generar las suficientes preguntas que desestabilicen a cada uno para poder aprender y avanzar. Es decir, yo sí que rechazo todo el teatro panfletario que pueda ser indicador de tú debes de ir por ahí o esto está mal, sencillamente, aunque caigas de vez en cuando en eso, es inevitable. Pero creo que el teatro lo que tiene que hacer es preguntas para decir cómo me posiciono yo ante esto o sencillamente quién soy y qué quiero hacer. Y eso es algo que sí que ha marcado Animalario desde un principio. Es verdad que en cuanto te empiezas a hacer preguntas, en cuanto empiezas a cuestionar el mundo que te rodea, ya la gente te dice, tú, rojo, tal. Pero creo que es una postura más amplia y más filosófica y a mí es donde me gusta moverme y creo que puede ser que es tan necesario un texto como Últimas Palabras de Copito de Nieve, donde el gorila del zoo de Barcelona se pregunta sobre la muerte, sobre su posición, si hay que tener miedo a la muerte o no, como Alejandro Llana, que es una obra puntual, es una obra de guerrilla en un momento muy determinado, donde también es cierto que coinciden una serie de hechos del momento coyunturales para que eso salga muy disparado, ¿no? También era necesario, yo creo, hablar un poco de eso y tomárselo un poco a broma, sobre todo, ¿no? Porque es que
hay otra de las cosas que pasan normalmente en la sociedad, que es que o no sé si no sé si es español o no, no sé, si queréis lo comentamos, pero que todo se afronta como con miedo, ¿no? Viene el 20N, qué terror, qué tal, viene el 11, qué miedo, viene tal, digo, joder, qué miedo todo, o sea, es horrible afrontar las cosas con miedo. Yo creo que eso es una de las mayores frenos, ¿no? O lacras que puede tener un individuo a la hora de, ¿no?, de afrontar lo que sea, ¿no? Que solo sea pues afrontar con miedo el entrar y hablar en público, por lo menos. Pero el hecho de vivir las cosas, deberíamos de intentar saber afrontar el miedo. Todo esto no sé si habla un poco de la postura de política y teatro, de lo que... Una de las cosas que había pensado en que nos comentaran, ¿no? Es decir, tú en algún momento has considerado que lo sigues considerando por lo que acabas de decir, es decir, el teatro como arte político, ¿no? A lo cual, bueno, creo que son cosas diferentes, o sea... ¿Tú crees? Sí, sí. Yo creo que el teatro es arte y después incide en la política, inevitablemente, aunque sean los nenúfares de Monet. ¿Y no crees que debería hacerlo siempre? Yo creo que no. Que la virtud del arte es poder hablar de lo que le dé la gana, ¿eh? De los paraguas verdes. Si es buena, es difícil hacer una obra buena solo sobre paraguas verdes, pero vamos, que es verdad que, por ejemplo, el ejemplo que he puesto es interesante. Los nenúfares de Monet es de las obras de pintura entre la abstracción y lo figurativo, es decir, son nenúfares en descanso en un jardín, que es de las cosas sencillamente más relajantes y bellas porque sí que ha existido en la historia del arte universal. Y eso lo hace Monet precisamente cuando se acaba la Primera Guerra Mundial y lo regala al gobierno de París para que no haya más guerras. Es un alegato a la paz y es puro arte estético, puro disfrutar. No sé si los habéis visto, están en la Orangerie en París, es una maravilla. Y es pura política, es el gesto de Monet, ¿no? Con lo cual todo tiene que ver. Después la obra de arte para mi gusto es independiente. El gesto, como hace Monet, ¿no? O el gesto, como se hacen Alejandro y Elena en un momento dado. Después es una obra de teatro, aparte de Aznar, aparte de Felipe González, aparte de quien sea, sobrevivirá. Si es mala, la olvidaréis todos. Y ahí es donde se diferencia posiblemente la cosa más coyuntural, el acto político inmediato, que es perecedero, y el arte, que es eterno, ¿no? En ese sentido, tú has utilizado, habéis puesto en escena, has puesto en escena un Tito Andrónico, un Falstaff, un Shakespeare en definitiva. ¿Hasta qué punto Shakespeare no es política, o si es política bajo el disfraz de arte, o al revés? Hombre, Shakespeare es todo. Todo, eso absolutamente. Es mucho decir, ¿no? No, sí, porque no sé cómo lo hace, pero consigue hablar de todo en una obra. Sí. Cuando la obra a lo mejor muy concretamente está hablando, por ejemplo, de la amistad, como es el caso de Falstaff, por ejemplo, yo lo quise ver así. Shakespeare es un buen referente porque es un grandísimo dramaturgo, y porque te obliga a tocar muchos registros. No creo que sea ni mejor ni peor que Valle Inclán. Y Juan Mayorga no es porque sea mi amigo, pero tampoco creo que sea muchísimo peor. Quiero decirte que el tiempo lo dirá. Y Hamelin yo creo que se estudiará en los colegios. Pero dentro de 100 años se estudiará como algo muy importante. ¿Qué es lo que hace Shakespeare? Que su historia está por encima de todo. Y eso es literariamente, ya que estamos en un ciclo de presencias literarias, eso es lo más difícil. Es decir, no es tan difícil hablar de la boda del hijo del presidente. Ahora, ¿cómo se habla? Que las palabras sean los generadores de que tú vueles con el espectáculo, eso ya es más difícil, ¿no? El hablar de cosas importantes, el hablar bien de cosas importantes, el generar buenas relaciones, pero que una obra vuele, como vuela Enrique IV de Shakespeare, eso es increíble. Eso es increíble. ¿Qué te brinda? Pues te da el teatro político, sí. Él habla de la relación del hombre con el mundo en general. Y entra y sale. Precisamente el personaje de Falstaff es un personaje ácrata donde los haya, hedonista, epicúreo, que vive
vive la vida en el momento y no quiere meterse en jaleos, pero esa especie de no querer meterse en jaleos también es una postura ante el mundo, es una postura muy socarrona, y es una postura, Shakespeare era muy listo y sabía cómo que sus obras no tuvieran problemas, porque además cada 2 por 3 les están cerrando los teatros por problemas morales, por problemas de todo tipo económicos, y él sabía cómo colarlas muy bien, era un experto con la censura. Y hace que todo su teatro sea ambiguo, es decir, que tú como espectador no sepas en qué lado está. A él seguramente le interesaba muy poco decirte en qué lado está, y posiblemente igual no estaba en ninguno de los lados. Era un ser tan rico, por lo menos lo que se trasluce leyéndolo, que podía ser cura y podía ser monja a la vez. Y esa ambigüedad es el gran poder de Shakespeare. Perdón por conectarlo otra vez. ¿Habéis visto el cartel de Isabel Sebastián? Se llama Sebastián, ¿no? O Carmen Santisteban, o Sebastián, ¿cómo se llama? La periodista de Punto Cero. Sí, ¿no? El de la ambigüedad, el que es ambiguo es un cobarde. Amigo, enemigo, es lo que os decía antes, es directo. El que es ambiguo, ¿eh? Si estás fuera de tu país o si eres maricón, eres un cobarde. Es increíble. O si no sabes muy bien qué pensar, ¿no? Eres un cobarde. Hala. Y perdona, sí, dime. Yo es que, claro, como Shakespeare es de lo más reciente que has hecho, con el Falstaff que estrenaste en primavera, yo quisiera, porque igual la audiencia, bueno, a lo mejor no tiene conocimiento completo de lo que tú has hecho, pero quería que comentaras un poco qué balance haces, por ejemplo, desde pornografía barata hasta Penumbra, por ejemplo. ¿Balance de qué? Balance en el sentido de cómo crees que has ido tú evolucionando desde que empiezas con pornografía barata hasta aquí, hasta qué punto te has involucrado en política, o te has dejado de involucrar, o te han interesado grandes temas o temas muy concretos. Pues, hombre, pornografía es posiblemente mi obra preferida. ¿Que sí? Sí. No por su calidad, sino por lo que significó en ese momento. Porno, no sé si lo habéis visto alguno de los que estáis aquí. Tenía la intención de trabajar en base a la pornografía, pero como la exhibición... nada, no pasa nada. Entendida como la exhibición impúdica de lo íntimo, ¿no? Entonces, había una intención de sacarte, de abrirte las vestiduras, abrirte la piel y enseñar el corazón. Pero el sexo era realmente el hilo conductor, ¿no? Y hubo algo ahí muy sincero a la hora de escribirlo y a la hora de mis compañeros de atreverse a hacerlo, por una obra difícil de hacer. Tenían que estar en gran parte muchas veces desnudos, con el público aquí. Era una obra que no se hacía en un teatro convencional, se hacía en una casa, era un recorrido, era como la experiencia de un grupo de amigos en diferentes habitaciones, iba pasando de lo muy cómico a lo muy trágico. Estaba dedicada a una amiga mía que murió de SIDA. Y conformaba un poco ese momento de rotura, ¿no? que existe en toda persona, ¿no? Que de alguna manera, pasados ya unos años, a los 30, 35, que de repente el sexo te conecta con otro sitio, digamos que ya no es la primera ni la segunda vez, y todo ese deseo sexual se convierte en el deseo puro, en el deseo de vida, que a veces es súper destructivo, ¿no? Quiero decir con esto que el compromiso que adquirió la compañía en ese momento en hacer esa función, que no tenía ningún tipo de dinero que lo apoyara, sino sencillamente el placer creativo de entregarse a algo difícil y arriesgado, nos cohesionó muchísimo. Eso sí que fue un acto de amor. Y a partir de ahí, además, fue un acto de valentía teatral. De hecho, el hecho de hacer esa obra en ese sitio fue lo que generó que nos encargaran a Alejandro y Ana en un sitio que no fuera también convencional, y por eso hicimos una obra Alejandro y Ana se hizo después de esta en unos salones de boda. Y eso nos empezó a dar un sello especial, y además
el buscar no solamente el hecho teatral, es decir, el hacer teatro, sino el buscar en el espectador una experiencia, ¿no? Igual que cuando sales por ahí una noche y buscas una experiencia, pues que el hecho de que cada espectador que fuera a ver algo de Animalario viviera una experiencia, no solamente dijera, he visto una obra de teatro muy bonito, sino, joder, he estado en una casa, metido en una habitación a oscuras con unos tíos en pelotas al lado mío que de repente me hablaban de amor, ¿no? O he estado en un salón de bodas donde realmente se casaba la hija de Aznar y donde he podido ver los cuchicheos que había entre Rato y Rajoy y Mayor Oreja, cuando todavía eran candidatos. Sí. A partir de ahí eso conforma, después aunque volviéramos al teatro a la italiana en Hamelin, conforma una manera de afrontar el teatro con bastante riesgo, que aún así a mí siempre me ha gustado. Es decir, soy bastante miedica en subirme, por ejemplo, a la noria con mi hija, pero el riesgo en teatro creo que es algo que te ayuda a llegar más allá con el espectador y con la obra. Y creo que es bonito y necesario el vértigo ese de decir, ¿y ahora qué hago con lo que he planteado? ¿Cómo lo hago? ¿No? Y es bonito. Creo que es muy teatral, además, enfrentarse a riesgos, ¿no? Entonces eso sí que queda en Animalario. Por ejemplo, Urtain, aunque sea una obra de teatro más convencional, está impregnada de ideas de pornografía barata y de Alejandro Llana, totalmente, ¿no? Que le hacen salir de los propios quicios de una obra de teatro convencional, ¿no? O la propia Falstaff, ¿no? Falstaff es teatro a la italiana, es Shakespeare, es decir, es teatro clásico, y sin embargo es donde más he experimentado teatralmente en mi vida. Los espectadores directamente pueden seguir el hecho de que los personajes hagan 2, 3 y 4 personajes, se cambian en escena, interpretan a Shakespeare en gallego, y hay toda una serie de bromas internas y no bromas que hacen que el público de repente pueda avanzar en la narración literaria de otra manera, porque para mi gusto, y tú que estudias con los dramaturgos americanos, hay dos maneras, o hay muchas maneras de hacer teatro, pero dentro de la habitual, por así decirlo, de la de teatro de autor, hay un teatro que es el que para mi gusto ha colaborado en todo el florecimiento del teatro en España en los últimos 10 años, que es el teatro de compañía, en donde autor, director y actor y público van de la mano. Y no tiene nada que ver Mayorga, por ejemplo, trabajando con nosotros a la vez en improvisaciones y tal, que Mayorga sacando textos del cajón, que son maravillosos también, pero son diferentes, ¿de acuerdo? Y nosotros lo que hacemos es ese otro teatro. Y yo creo que Shakespeare hacía ese otro teatro también, teatro de compañía, donde si de repente una señora se duerme se le da un grito y después lo que pasa es que eso se ha visto reflejado en los copistas que llevaban a cabo este trabajo, ¿no? Y parece que es que siempre era así, pero no, el teatro yo creo que hemos hecho nosotros, el teatro de compañía, es el teatro de adaptarse a lo que sea. Entonces, desde porno hasta ahora ha habido, hombre, espero que haya habido algún cambio. Ha ido creciendo, ¿no? Porque, vamos, desde... Ha habido, yo creo que la esencia... 9 Max de teatro no se lo dan a cualquier obra. Que 9 Max de teatro no se lo dan a cualquier obra, quiero decir, que la cosa ha ido creciendo. Ha sido la primera vez en la edición de los Max que ha pasado esto. O sea sí. Quiero decir que hasta ahora no ha habido ningún bajón en Calla, vuestra colaboración. Ya, me estás poniendo jodido. Vestido de amarillo, tranquilo. Quiero decir que, sí, bien, vamos a ver, la colaboración, el hecho de la colectividad trabajando ha ido creciendo. Sí, de hecho no sé si habéis visto Penumbra. Penumbra es el montaje más raro, según otros, que hemos hecho. Para mí es consecuencia natural de los anteriores. Y empieza a investigarse tanto en Penumbra como en Falstaff en sitios diferentes donde Urtain ya de alguna manera sí que había tocado techo, que es en la parte más, digamos, en la versión más espectacular. Y yo creo que Falstaff empieza a ahondar en recursos dramáticos diferentes, tanto de adaptación literaria como de interpretación de escenas, e incluso de puesta en escena, incluso de puesta en escena con respecto al vestuario y a la escenografía. Y Penumbra, sobre todo, en cuanto al proceso de escritura teatral con autores, basándose en la improvisación y sobre todo en el trabajo con los actores, que es donde yo he centrado más la dirección. Es decir, normalmente trabajo una obra
en dos fases. Una primera es que la tengo que ver de alguna manera e incluso soñarla de vez en cuando. Esto no es tan raro, o sea, quiero decir que si tú estás en ello y dejas por la noche libre las conexiones, yo por ejemplo Hamelin me fue bastante cómodo porque la soñé, me la imaginé entera, os lo juro, sí. En un sueño y cuando llegué dije, lo tengo claro, y no se lo creían. Y así lo hice tal y como digo, yo lo he soñado así, yo lo hago así. Pero tiene bastante que ver con la manera en la que yo trabajo, que es intentar dejar una parte del cerebro libre, que tiene que ver, incluso voy a decirlo aquí hoy ya por fin, con las drogas. No con las que me tomo ahora, que son cervezas, sino con una herencia de manera de ver las cosas que viene de los años 60 y 70, que tiene que ver con dejar, con la psicodelia y con el LSD que en su momento probamos, y que es verdad que si tú dejas de repente en el aspecto creativo, en un ensayo, te dejas llevar y confías en todo lo que tú llevas ya de antemano y empiezas a seguir un camino teóricamente intuitivo pero que es inconsciente, si tú seleccionas bien sobre qué quieres trabajar y trabajas sobre ti mismo, eso puede ser brutal. Incluso puedes llegar a estados muy bonitos y muy alucinantes y muy reveladores. Con todo esto yo creo en la magia del teatro, no creo en la magia de los brujos, ni siquiera en los libros de autoayuda, ni en nada de esto. Pero que sí que creo que el miedo reprime un montón de cosas que son muy positivas a la hora de la creación. Mayorga y Cabestany han trabajado desde ahí esta vez. Nosotros empezamos a trabajar en penumbra, empezamos a trabajar sobre la clase obrera. Tenemos incluso título para el espectáculo, se llamaba Mundo Obrero, y íbamos a hacer una revista como las de Adilada, o sea, con cosas picantes y tal, ¿no? No, me interesaba mucho todo este lenguaje del teatro popular, ¿no? Muchísimo, y me sigue interesando. Pero de repente, cuando llevábamos 2 semanas haciendo un taller y investigando en eso, yo veía que eso que no chutaba, cada uno estaba hecho polvo y preocupado por sus cosas, no sé si es la edad o qué. Y de repente dije, oye, pero vamos a pararnos y a revisar un poquito de qué va esto, ¿no? Y entonces les pregunté que qué les dolía, qué nos dolía. Digo, ¿a ti qué te duele? Digo, ¿qué me duele? Digo, aparte de la tripa, ¿qué te duele? Y entonces empezó a salir que nuestras preocupaciones y nuestros deseos. Si no hubiera sido con gente familiar o gente amiga, no me hubiera atrevido, o no se hubiera atrevido la gente a contarlos. Pero empezó a salir cómo te sentías. Y Natalie fue una de las primeras que llevamos juntos toda la vida, que dijo, mira, pues yo, si quieres que te diga la verdad, me siento como si llevara un tiro en la cabeza aquí, fuera por la calle y me encontrara con mis amigos, que sois vosotros, y no me dijerais nada. Y lo estáis viendo, el tiro que llevo. Digo, y yo no os dijera nada sobre que llevo un tiro. Digo, me pareció tan elocuente sobre cómo se encontraba, y se encontraba fatal la pobre, que no sabía cómo explicarlo sino artísticamente. Con esa imagen. Entonces empezamos a contarnos, cómo nos encontrábamos. Y fue precioso porque fue como contarnos sueños. Y de hecho la gente dice que es muy onírica, pero no es tan onírica como despierta. Real. Lo que pasa es que podíamos hablar poéticamente porque había confianza para ello. Digo, pues yo me siento como si me levantara de despierto, dormido, y pisara sobre agua y me pongo a llorar y no paro y tal. Y empezamos a representar todas esas sensaciones. Y Penumbra de repente entra en ese terreno que os hablaba antes, o sea que no es tan incoherente lo que espero, comentaba antes. Y creo que es donde estamos ahora. En un terreno, por un lado, muy consciente, por un lado quiero hacer ese montaje sobre el capitalismo y el mundo moderno que nos rodea, y por otro lado quiero saber qué le pasa a mi corazón cada vez más, ¿no? Y creo que es muy compaginable, muy... Yo te iba a preguntar eso en concreto, es decir, tú en una conferencia que diste en Bilbao, en 2009, dijiste que la voluntad, más o menos, la voluntad de creación colectiva hace que el teatro siga vivo y coleando, ¿no? Entonces, a mí me interesaría que tú nos comentaras con la mayor detalle posible ¿cómo trabajáis en Animalario? Desde que esto se os ocurre de repente una idea hasta que estrenáis. En Marat Sade creo que empezó la cosa con algo así, ¿no? Y en Marat Sade pudimos tener estaba producido por el
Centro Dramático Nacional, pudimos tener más comodidad para desarrollar este proceso. Yo se intenta trabajar, si no hay texto, sobre un concepto, una idea. Por ejemplo, ¿cuál es el pensamiento de la derecha? ¿O en qué te importa que te ame sobre el concepto de fraternidad? En Marat Sade es un encargo del CDN, del Centro Dramático Nacional, porque piensa que podemos afrontar bien Animalario y yo puedo dirigir esa idea. Entonces la palabra es la revolución, ¿no? Marat Sade es una obra que trata sobre la Revolución Francesa, pero que trata genéricamente sobre las revoluciones en general, ¿no? Sobre la visión más oscura y personalista de Sade y la versión más marxista, por así decirlo, pre-marxista, de Marat, que marcan bastante el mundo, las ideas de la izquierda del mundo moderno, ¿no? Entonces, lo que pasa es que en Marat Sade hay algo que es muy poderoso en esa obra y que es lo que la hace famosa, que es todo está visto a través de un psiquiátrico, un grupo de locos, y está basado en la realidad. El Marqués de Sade cuando le ingresaron 500.000 veces, se pasó 37 años de su vida metido entre cárceles y manicomios, y él representaba sus obras con los locos de los hospitales en los que trabajaba, en los que estaba interno, concretamente en Charenton, que es el más famoso donde él estuvo. Y entonces él representaba sus obras. Entonces Peter Weiss coge en 1960 y escribe, ya exilado de la Alemania del Este, como una crítica al propio comunismo desde el comunismo, esta obra que es Marat Sade, que habla sobre la revolución, sobre los fallos, es una crítica directa al estalinismo, ¿no? En España fue un hito en los años 60 y tuvo una lectura mucho más plana, pero mucho más efectiva, que fue una lectura antifranquista directamente, y se organizó la Marimorena cuando se hizo. Y es una obra que siempre es muy polémica y muy interesante, sobre todo porque es muy lúcida. Y lo que hace es, a través de la locura, da una visión muy lúcida sobre el mundo que nos rodea. Entonces, para ir al grano, la obra sobre el método en el que trabajábamos es, sea una función, o sea una palabra, un concepto, una idea, intento hacer talleres previos. Si no está el reparto hecho, es decir, si Animalario o yo no trabajo con Animalario, aprovecho que esos repartos, invitar a gente para esos talleres, para también que de ahí salga todo un equipo. Normalmente el equipo con el que se ha ido conformando es el equipo con el que trabajo en Animalario, que es Beatriz San Juan en la escenografía y vestuario, Nick Powell en la música y Valentín Álvarez en la iluminación. Son partes de un organismo que es la dirección, o sea, yo no dirijo solo realmente. Y ellos son parte fundamental del equipo. Entonces, con ellos y con el grupo de actores básico que vaya a representar y los posibles actores y colaboradores, inicio talleres lo más exhaustivos posible para poder llevarlo a cabo. Entonces, en este caso, el grupo de gente, lo que hicimos fue 2 talleres paralelos en la cárcel y en un psiquiátrico de Madrid, con locos y con presas, sobre la revolución. Y estuvimos un año visitándolos para tener de primera mano la visión desde el otro lado, no intentar hacer loquitos de mentira, y sobre todo para saber si es verdad que Peter Weiss ha hecho una obra buena, qué tiene que decir la locura sobre la revolución, la locura real. Fue la cosa más impresionante que yo he hecho en mi vida y todavía me dura. Sí, hay imágenes, voces, cosas. La locura es... de hecho, acabo de hacer un espectáculo que se estrenó el otro día en el Lope de Vega, aquí al lado, Elin, que trata sobre 2 locos que intentan reinsertarse en la sociedad. Y la locura es uno de los mejores espejos donde mirarse. Primero porque en general todos tenemos la base de la locura, es decir, la locura no es un virus que venga y te ataque, sino los locos son normales, lo que pasa es que tienen determinadas cosas exacerbadas o inhibidas. Y la locura es muy divertida, te puedes morir de risa con ellos, pero la locura también es dolorosísima. Yo no he visto tanto dolor en gente en mi vida, ¿no? Entonces, bueno, es una escuela de humildad, para empezar,
Y después un sitio, claro, para un actor es una fuente inagotable de inspiración. No solamente para hacer un loco, para hacer cualquier cosa. Es que si un loco llora, llora el mundo. O sea, no sé cómo explicarte, es algo brutal, es algo brutal. Estar bailando con una señora en uno de los ejercicios, Ana, maravillosa, simpaticísima, divertidísima, y que de repente se te abraza y temblando porque dice que tiene miedo porque viene su hija que le va a arrancar los ojos y te lo dice y es verdad, y la está viendo como viene. Entonces cuando ves que no son fantasmas sino que son realidades diferentes de las tuyas, pero realidades, es cuando flipas. Bueno, el caso es que a base de esos talleres es donde vamos intentando que la bola se vaya acercando más al espectáculo final. Entonces intento hacer talleres de acercamiento con tiempo entre medias. De ahí lo del proyecto del taller, ¿no? Y sencillamente, al principio todo el mundo trabaja, Mayorga, por ejemplo, en Penumbra, improvisamos todos. Improvisan los autores, hacen de actores también. Alejandro y Ana era divertidísimo improvisar con Mayorga porque es muy divertido. Es muy mal actor, pero es un tío genial y unas ocurrencias y una creatividad, y entonces te suelta unas en las improvisaciones divertidísimas. Y entonces al principio todo el mundo improvisa porque no me interesa tanto que se haga bien algo como que se haga y como que se sea sincero con lo que se hace. Y poco a poco todo ese material, en cuanto empieza a ser ordenable, necesita de alguien más especializado, con lo cual el propio autor se va retirando de escena y va quedándose a mirar para... Yo mismo me aparto también y voy dirigiendo y el actor toma su papel protagonista ahí, ¿no? Y es un proceso natural y bonito. El único problema es si hay alguien despistado que no sabe qué es. Entonces hay que ir conduciéndolo hasta la calle y echarlo. Pero en general se genera un equipo en donde todo el mundo participa de la creación. Bueno, normalmente un actor siempre me dice, oye, pues que yo, ¿cómo voy a crear yo un espectáculo? Digo, pues igual que yo. Es decir, generando el que eso pueda suceder. Después cada uno se colocará en su sitio. Y así es como lo hacemos. Esto me lleva a preguntarte, es decir, tú eres actor, eres dramaturgo, escribes y diriges. Has hablado de cómo diriges, de cómo te sientes, de que improvisas con los actores, de que trabajas con ellos. ¿Esto es Dios, Trino y Uno, que las tres cosas a la vez, o te sientes en alguna cosa más cómodo que en otra? Sobre o todo ¿cómo la de va Dios. esto? ¿Cómo lo llevas? No, cada vez actúo menos. Yo empecé siendo actor y el hecho del teatro independiente me fue llevando a la inquietud de dirigir. Y de hecho actúo menos porque yo creo que la organización de un proyecto, a mí me gusta que sea lo más meticuloso posible. Te hace perder objetividad estar dentro de escena, pero de vez en cuando es bonito. De hecho en Falstaff me da un papel para poder estar ahí. No, y porque creo que cada vez más el hecho del teatro tiene que ver con todo. Y me da un papel de director, y de hecho he dirigido en directo, porque me he dado poco a poco cuenta que cuanto más vivo está el hecho teatral, menos vergüenza le tiene que dar que está en proceso. Y a la gente le gusta mucho. Ya, un día después de ver a Cantor, Tadeusz Kantor es un hombre que estaba siempre presente en escena, ¿no? Y ya Te quedaste con la copla, ¿no? Y después, inevitablemente, haciendo Hamelin, yo hacía el narrador, y entonces un día me dice Javier Gutiérrez, uno de los actores, dice, oye, ¿por qué no nos das notas dentro de escena? Digo, sí. Digo, no os importa, nos desconcentra. Dice, no, hombre, seguro que no y tal. Y recuerdo además el momento de estar en escena, estar él actuando, y de repente me levanto, me acerco y le veo como diciéndolo, por Dios. ¿Qué he hecho? No se te ocurra. Pero no pasó nada, no dolió y fue muy creativo. Y en Falstaff, de hecho, he dirigido cada día de una manera determinadas escenas y es precioso. Es divertido porque el teatro es mentira, el espectador lo sabe. Y es bonito que se genere vida en directo. Entonces ver cómo si estás hablando con honestidad, si estás para hacer el chorra, pues no vale para nada. Pero sí es verdad que de repente el público está de determinada manera y eso necesita más ritmo, o más volumen o menos. O que la escena sea más suave, no lo sé. Es muy interesante, es muy interesante. Y en Suecia me pasó con la obra, los actores estaban ya hartos de hacer pases generales
Y entonces había uno de ellos que era la biblioteca de no sé qué, que había promocionado el espectáculo, había producido, entonces estábamos obligados. Entonces yo les prometí a los actores que ya hacía yo el espectáculo, entonces que ellos iban a estar 40 minutos. Entonces les hablé, me puse con los actores en escena, los paraba y contaba lo que pasaba después. Y les preguntaba a la gente qué te parecerá un caso de pederastia la función. Les preguntaba a la gente si esto se da en Suecia, en España, no, tal, no sé qué. Y se estableció un diálogo que fue mejor que la función después. Y el público estaba encantado con qué va a pasar aquí, porque estás como, es como un documental de la 2, como están en el Gorongoro. Ves a la gacela en acción y al mismo tiempo hay un momento de cámara lenta en donde el otro te dice, vean cómo salta. Sí. Bueno, pues es muy divertido. Y además yo creo que el teatro que yo intento hacer tiene mucho que ver con el teatro documental. No sé si habéis visto Urtain. Y entonces da mucho lugar a entrar dentro de escena, emocionarte, pero de repente distanciarte, salir e intentar ver con objetividad a ti mismo que acabas de estar llorando, ¿no? Y yo creo que eso no es tan difícil hacer y es de las cosas más apasionantes. Sí. O sea, más que ponerte a escribir algo, ponerte a crear algo. Sí, yo de hecho no me considero dramaturgo. Yo he escrito cosas, Porno, Las siamesas fue una adaptación sobre un texto de Hermann Kinder, he escrito más cosas, pero para mí el descubrimiento de la escritura es el descubrimiento de la creación en el espectáculo. Y de hecho, últimamente no escribo porque no me hace falta, lo hago directamente dirigiendo. Y si me tengo que inventar una frase, me la invento y no me como mucho el coco. Entonces, ¿qué es lo que le pides a un buen actor? O para que un actor sea bueno. Que sea barato. Vaya dicho por delante. No, que sea maleable. O sea, si es buen actor. Porque si, ¿qué le pido a un actor? Es que sea bueno. Y si es bueno, ¿qué es ser bueno? Ser bueno, yo creo, es entregarte con honestidad a lo que quieres contar, a desear contar algo. A un actor le pido que sea creativo en el sentido no que se te invente nada, sino que realmente esté ahí por algo, por contar algo, por compartir algo. Y entonces a mí no me importa que hable en portugués y que se represente en Alemania o que sea enano y haga de Don Juan, eso no me importa. Hombre, ser enano y haga de Don Juan es difícil, pero bueno, se puede investigar por ahí. Pero me importa que se entregue de verdad lo que hace, porque mi experiencia es que actores teóricamente muy buenos, es decir, con talento técnico, con empaque, sí, no comunican nada a veces. Y está lleno de ese mercado, por ejemplo, la televisión y el cine español en este momento. Lleno. Y sin embargo, gente aparentemente salida del Callejón de los Milagros, de los espejos deformantes de Valle Inclán, pueden ser fieras actorales, ¿no? No lo sé, yo creo que el actor tiene que tener un punto de artista, no solamente de tener buena voz. Si encima tienes buena voz, pues maravilloso, pero no hace falta tener buena voz para que sea bonita. De hecho, esto me lleva a que el taller que has dado en Barcelona este verano, trabajabas con algo a lo que tú le llamas la cualidad, es decir, tratas de poner en conjunción lo esencial del texto con la aportación del actor. ¿Esto es así? Sí, si es así, sencillo de explicar. ¿cómo Lo que intento, y de hecho eso es nada más que un resorte para que el actor sea creativo. No para ayudarle, sino porque yo lo necesito para trabajar. Es decir, a mí no me importa mucho Romeo y Julieta, sino tú Romeo y tú Julieta. Es decir, si yo quiero hablar y no por Romeo y Julieta, ni siquiera, sino porque ¿de qué trata Romeo y Julieta? Del amor, ¿no? Digo yo, de enamorarse. Entonces no quiero que me pongáis caras como actores, me refiero ahora, os trato como si fuerais actores, ¿vale? Sino que tú partas de tu experiencia amorosa, de la tuya, porque eres tú la que vas a hacer Julieta, ¿de acuerdo? Y en tanto que tú seas sincera con tu experiencia amorosa, tú me vas a contar algo a mí interesante. Y va a traslucir melancolía, o pasión, o deseo, o lo que sea, que si es verdad que es amor, Shakespeare va a entrar solo ahí, porque él habla de eso. Yo creo que eso es lo importante de no traicionar a un autor. Yo creo que hay que adaptar, y sobre todo a Shakespeare hay que adaptarlo, porque el espectador de ahora no tiene nada que ver con el de antes.
Sí, yo tuve en Tito Andrónico, de hecho, había mucha adaptación en la puesta en escena, pero no la había en el texto. Fue una especie de reto montar entero Tito Andrónico el texto. Fue una cagada como un piano. Sí, porque joder, había una parte que era un truño, ahora lo puedo decir también, insoportable. A toro pasado. Claro, no, pero no se sostenía porque realmente la dramaturgia ni tiene que ver cómo han llegado los textos hasta ahora. El propio Shakespeare seguro que las cortaba, porque son señores que transcribían y a veces de memoria, es increíble. Con lo cual la fidelidad a Shakespeare es muy relativa. El propio William, si se levantara hoy y leyera sus textos llenos de gusanos, diría, esto es una porquería, porque realmente son la suma de muchas cosas. Entonces, digamos que el afán de recopilar todos esos textos hace que tengamos la obra completa de Shakespeare, pero ni mucho menos objetivamente era así, ni mucho menos. Eso para empezar. Segundo, él recortaba un montón las obras, dependía del sitio donde las hiciera. Eso sí que se sabe, además, por gente que las veía y por otros autores. Y después era un tío que vivía su época. Y si veía que un actor y podía hacer muy bien Julieta, pero no le salía bien la escena del cementerio, la quitaba. Y ya está, porque es así como se hace teatro, ¿no? Y entonces, eso es lo que a mí me interesa. A mí no me hace falta hacer Romeo y Julieta entera, sino que sea verdad y que responda a las palabras principales que el autor quiere transmitir, sobre todo a las emociones que quiere evocar, ¿no? Entonces yo lo que trabajo, intento, es decir, hay mísero de mí, hay infelice. Para ti, ¿qué es lo que te llama la atención de hay mísero de mí, hay infelice? La infelicidad. Bueno, pues voy a trabajar sobre tu infelicidad. ¿Qué es para ti ser infeliz? ¿Te acuerdas de alguna vez cuando has sido infeliz? Te pregunto. Pues voy a trabajar sobre ese momento, ¿de acuerdo? Y en cuanto que es tuyo, me transmitirás infelicidad. Porque la de Segismundo no sé cuál es, ¿no? Es la de Chiqui, la que me interesa. ¿De acuerdo? Y entonces, de ahí, de lo esencial, que yo supongo que hay mísero de mí infelice, y sobre todo voy a los verbos. Miserable es un adjetivo, infelice en este caso también, pero trata sobre el verbo no ser feliz. Intentar ir a los verbos, que yo creo que son los que potencian la acción, evidentemente son los que potencian la acción en una obra de teatro. Si están bien colocados los verbos en una obra de teatro es buena, es así. Y a través de los verbos entrar en lo personal de cada uno. Una vez que entro en lo personal de cada uno, poco a poco, entre cada uno de vosotros y Julieta y Romeo sale la obra. Sale. Esa es mi manera de trabajar con el actor. No es así de sencilla, pero tampoco es mucho más complicado que eso, ¿eh? Es decir, para acostumbrarse a hacer eso pasa un tiempo, porque enseguida a la gente le digo, por ejemplo, amar. ¿Qué es para ti amar? Y entonces es algo muy vasto, ¿no? Pero si quieres concretar, tardas 10 segundos en decirme qué es para ti amar. Porque para ti amar es un día muy concreto con un chico o una chica muy concreta. Y a partir de ahí es donde empiezas a tirar del hilo, ¿no? Y así se estructura todo el trabajo actoral. Poco a poco, de repente, tú empiezas a trabajar, yo le llamo a eso la cualidad, es decir, el verbo te da una cualidad, es decir, como que te viste de determinadas emociones y de determinadas sensaciones, sobre todo. Porque tienes una memoria física de las cosas. Como después la memoria no es cierta, se inventa cosas, tú recuerdas como te apetece recordar, más o menos, o como no te apetece. Pero tú eso como director tienes que estar ahí a ojo a visor. Y entonces todo eso va generando que tú como actor eres un poeta, eres Shakespeare también. Y estás creando desde ti Julieta, ¿no? Yo lo único que hago es ayudar a ese parto. Y eso, a lo mejor, no sé, a veces te ha dado pudor traicionar el texto puro y duro del autor. No, en absoluto. Hubo un momento, no porque no se traiciona, yo creo. ¿No? Y si se traiciona, pues no lo dices. ¿Dónde has estado? Pues con unos amigos. Pero luego los críticos te ponen verde, porque se lo saben. Eso es lo de menos, que va, no tienes puta idea. ¿No? Te os lo juro, no sé si alguno es crítico, pero en general, o sea, se las cuelas, pero vamos, pues es normal, si es que quiero decirte que, por ejemplo, yo recuerdo un momento, hay muchos de anécdota, pero en Falstaff concretamente,
el monólogo final. Falstaff es una obra muy tragicómica, hay momentos en que son muy bonitos y muy emocionantes y momentos que son de descacharrarse de risa. Y Carmen Machi hacía uno de los personajes, y un personaje que es la posadera, la señora de la medio dicharachera, muy putón, muy gracioso, hacía muy gracioso el personaje, ¿no? Y entonces se muere Falstaff y está sobre la mesa, y entonces era un momento así como muy sentido, pero todo lleno de personajes muy cómicos, pero que tenían que estar hechos polvo todos, todos hechos polvo y tal. Y esas escenas muy difíciles, cuando un personaje muy cómico, muy payaso, tiene que ponerse serio, es muy difícil que el público se lo crea. Y entonces está la tía ahí, se ha muerto Falstaff. Y entonces no le venía el texto, era un texto un poco alambicado del señor este de Shakespeare. Dice, se ha muerto. Y le digo, ¿cómo se ha muerto, Carmen? Y dice, se ha muerto de puta madre. Y era un momento de carcajada y al mismo tiempo se te rompía el corazón porque lo decía de verdad, ¿sabes? Eso es un detalle, ¿eh? Pero era maravilloso decir, yo estoy seguro que William le hubiera gustado, y si le gusta que se joda, que paso está muerto. No se va a enterar. Pero hay cosas, por ejemplo, después discutimos bastante, vamos, no. Esta obra es la que más libertades me he tomado lingüísticas. Ajá. También después de mucho tiempo de tener cuidado con eso, ¿eh? La traducción de Tito Andrónico era literal, hecha por Salvador Oliva, bastante buena traducción, por cierto. Y en esta era más Rosic y en colaboración con los actores, actualizando continuamente el texto, continuamente, de este tipo. De hecho, había una escena en donde se habla de la guerra civil, la preguerra de las Rosas, en Enrique IV, en donde, como bueno, sabéis, en Inglaterra está Gales, Escocia, tal, hay una guerra civil. Y entonces están todos contra Inglaterra. Y entonces están los escoceses y los galeses y los irlandeses en una mesa tratando y tal, yo me quedo con esto, tú lo otro, si ganas y tal. Y digo, aquí no se entiende la escena porque, claro, cada uno está hablando en un idioma, el galés, el irlandés, el escocés y el inglés. Y está todo traducido en castellano formal. Digo, no hay manera de sacar la escena adelante. Y entonces digo, mira, vamos a hacerlo en gallego, a ver si lo entiende la gente. Y entonces cortábamos la función y digo, señores, para que se entienda, supongamos que esto son, en vez de escoceses, son gallegos. Digo, pues vamos a hacerlo en gallego. Y entonces Rulo Pardo, que era el actor que hacía eso, que es descojono, lo hacía en gallego, y además lo hacía en gallego de mentiras. Claro. Para que se entendiera, acababa todo de niño y ya está. La gente se descojonaba, pero de repente entendía la escena, ¿no? Entonces, es decir, la traición es obligatoria y es de toda la vida, lo sabe cualquier traductor, ¿no? Lo que yo creo que hay que hacer es, ¿qué es lo que quiere contar el autor? Y no desviarse, primero, por respeto al autor. Segundo, porque Shakespeare suele ser mejor que tú. Y tercero, porque si no lo respetas y te desvías, acabas pagándolo. Porque el autor, si es bueno, lleva un camino. Y ese camino está puesto con peldaños muy meticulosamente puestos. Si tú te lo saltas, esto es un cachondeo, te la puedes pegar. Y de hecho pasa, ¿no? Pero, sin embargo, bueno, ahí tienes la prueba, es decir, Falstaff tuvo más éxito que Tito Andrónico, ¿no? Hombre, yo creo que es que Enrique IV es mejor texto que Tito Andrónico. Tito Andrónico es un grandísimo texto, pero es un texto de juventud donde está todo mezclado y hay barbarie tras barbarie. Yo creo que rítmicamente no es una obra de madurez como Enrique IV, primera y segunda parte, que son un prodigio. Bueno, ¿cuándo os vais a atrever con algún dramaturgo de los míos, como digo yo? Un Miller, un Williams, un Shepard, no sé. Pues mira, por meter un poco de cizaña, a mí Tennessee Williams me parece como dramas rurales de Castilla-La Mancha, no sé qué, me parece un coñazo. Pero en perdón, ¿eh? No, yo también llamado Deseo, yo lo veo y digo, joder, esto no lo entiendo. Creo que es un grandísimo creador de personajes. Creo que como dramaturgo, creo que yo no... Que, por ejemplo, Arthur Miller me parece 100.000 veces mejor. Lo que pasa es que, aparte de ser bueno, evidentemente, no, es 1.000 veces mejor de lo que yo puedo hacer cualquier... Pero creo que sí que hubo todo un fenómeno del cine de los 50, de los 60, que encumbró a través de la generación de las estrellas
una serie de títulos y una serie de gente de repente que por supuesto que es un gran escritor de teatro, pero vamos, creo que es mucho mejor Arthur Miller u otros de la generación del teatro británico, Albee y todos estos que tiene Virginia Woolf. Pues no lo sé cuándo. A mí Miller desde luego me gusta muchísimo. Creo que haciendo talleres cuando he hecho por ahí, siempre me he encontrado con escenas de Arthur Miller, son riquísimas, son muy modernas. Hay muy buenas traducciones recientes de colegas en la Universidad de Sevilla que conozco personalmente, y Miller está siendo traducido en 3 de sus mejores obras. El año pasado se tradujo La muerte de un viajante, se acaba de publicar El crisol, Las brujas de Salem, y está ya a punto de salir ya para 2012, primavera 2012 saldrá Todos eran mis hijos. Yo creo que son obras para enloquecer un poco, pero sobre todo Tennessee Williams. Sí, bueno, las hacen muy bien los alemanes y tal, y las sacan de quicio totalmente, y está bien. también. Yo creo que hay que enloquecer un poco ahora. Con el teatro ahora la gente le gusta mucho cuando de repente lo sacas de sus quicios. Yo creo que está muy bien. Que es un momento de además atender a la propia locura que vivimos, ¿sabes? Es un momento en que de repente el otro día estuve viendo en Madrid en el Festival de Otoño una versión del proceso de Kafka por una compañía, donde todos eran Joseph K. Y donde creo que todo este tipo de teatro que no es deudor del realismo, sino que teatraliza todo, y vas a ver cómo Valle Inclán se vuelve a revisar y se le quita el costumbrismo que siempre se le ha hecho con el cura de pueblo y la otra, que bueno, está marcado por él, pero que creo que puede volar mucho más. Eso sí que me apetece hacer, mira. Sí, ¿no? Más que Tennessee Williams, Valle Inclán. Bueno, Producto Nacional siempre da mucho de sí. El Producto Nacional da mucho de sí siempre. No sé si los presentes estuvieran interesados en preguntar algo, porque estoy aquí monopolizando las preguntas. Igual tenéis alguna curiosidad, algún comentario, alguna cosa que decir, que no sé, a lo mejor yo estoy... Yo sí, volviendo al tema de la educación y de los talleres de investigación, y has hablado de algo bueno, que efectivamente a muchos nos ha marcado, el tema de la religión, pero yo ahora me encuentro, el otro día dando clase a los alumnos de segundo, que estaba explicándoles un texto y no sabes lo que es eso, la boda de Caná. Y entonces de repente te das cuenta de que sí, que a nosotros nos marcó quizás mucho la religión, pero que ya eso no marca tanto, incluso a veces marca, o sea, está un término tan no marcado que bueno, se pierden referencias culturales, ¿no? Entonces muchas veces... Yo creo que, vamos a ver, perdón, ¿te ibas a preguntar algo más con...? No, que era una cosa... Yo creo que no está... alta, ¿no? Una reflexión en voz alta porque, claro, tú estás pensando en... No sé qué edad tendrá tu hija, supongo que será pequeña, pero que muchas veces tú dices, quieres llegar a la gente joven y de repente tú das por hecho que comparten una cultura contigo que lo mismo no está. Sí. Hombre, nosotros que tuvimos una cultura religiosa apabullante, demasiado. A mí que no sepan lo que es las bodas de Caná no me parece nocivo. Pero lo que sí que creo que es interesante es una relectura poética de la Biblia. Es decir, es muy bonito. Yo recuerdo el cromo de la colección en el Antiguo Testamento, el cromo central del Mar Rojo, y digo, ¿qué coño tiene que ver el Mar Rojo conmigo? Y seguro que tiene que ver, porque hay una lección moral, para bien o para mal, dentro de cada capítulo de la Biblia, ¿no? Y creo que bueno, es interesante la obra que os comentaba el otro día, hay una semana hablando, qué espanto, el montaplatos, tiene referencias bíblicas tremendas con Caín y Abel, y la obra más interesante que he visto yo, que os recomiendo si podéis ir a verla donde sea, es de Romeo Castellucci, que es un creador que tiene una compañía que se llama Proyecto Rafaelo Sanzio o algo así. Es un hombre que se basa en toda la imaginería renacentista italiana, él es italiano, que hace un teatro ultramoderno precioso, maravilloso. Y la última obra que trajo se llamaba Mirando la cara de Dios, y era una reflexión sobre la piedad y sobre la servidumbre a Dios.
Es curioso porque tú dices, vaya coñazo, ¿no? Ir a ver eso. Pero no, era increíble y súper impactante. ¿Sabes cómo lo que pasaba? Es que tú llegabas a la obra con un revestimiento de performance y aparentemente muy intelectual, y lo que veías era una habitación blanca, enorme, con un saloncito con su televisión, con un comedor y con una cama. Y en el fondo del escenario, aquí, un retrato de 10 metros por 5 de la cara de Jesucristo, de un renacimiento, Antonino de la Mesina, no sé qué, ¿no? Mirándote. Y lo que pasaba era, la obra duraba 40 minutos nada más. Y era como ese señor, un chico, un hombre de 40 años, hablando no se le entendía muy bien, papá, tal, me voy, tal, estás bien. Y entonces como ese señor vestido con bata blanca y tal, se cagaba. Ay, hijo mío, perdóname, tal, no sé. Bueno, papá, ya me iba, pero venga, vamos, tal, pal, le cambia el pañal, un señor ya cercano a la muerte. Venga, tal, no sé cuántos, todo esto como absolutamente cotidiano, ¿eh? Sin proyectar los actores ni nada. Se va a ir, y además se cagaba, que daba un asco, que era súper realista. Se iba a ir, ay, perdón, hijo. Se volvió a cagar. Los 40 minutos era como se iba cagando continuamente el padre, y cómo la situación iba siendo absolutamente, rítmicamente constante, repetitiva, y cómo la angustia en escena cada vez era mayor. Primero por la angustia de no poder irte, que ya es cuidar a tu padre bastante, pero cada vez ver que tu padre es moribundo, que se está yendo la vida por el recto. Y cómo la situación empieza a ser cómica, peripatética y trágica, a más no poder. Hasta que va dejando lleno de colitis todo el escenario, es increíble. Y al final se van de escena, ha llenado de mierda todo el escenario, y empieza a salir mierda por los ojos de Jesucristo. Bueno, yo estaba viéndolo, estaba todo el mundo así. Primero porque la situación con un padre en un estado terminal es muy común, por otro lado, ¿no? Y el tío además no se cortaba nada en enseñarte tal y como es literalmente esa escena, ¿no? Le limpiaba el culo delante de todo el mundo, tal, era bastante heavy. Y era una reflexión sobre la piedad, al fin y al cabo, ¿no? Entonces yo creo que ese tipo de conexión es el interesante, ya no solamente la historia bíblica, sino nuestro gesto está continuamente implicado de lo que ha sido la educación religiosa, ¿no? Hemos tenido 10 mandamientos, 10, que había que saberse de memoria y además llevarlos a cabo. No sé, a mí en ese sentido es donde me parece interesante, ¿no? Aparte que es muy bonita las bodas de Canaán, ¿no? Y Jezabel y todo el mundo y Holofernes y Judith. Pero aparte de la imaginería así más o menos trágica, yo me refiero al comportamiento cotidiano, habitual, ¿no? ¿Dónde tengo yo la Biblia metida? El DNI. Que nos hablabas antes y no sé de cuánto tiempo más disponemos, vale, de proyectos que tienes previstos, alguna producción concreta. Bueno, lo he contado más o menos, ¿eh? El montaplatos que vamos a montar con Animalario. Acabo de estrenar Elin, que con Javier Gutiérrez y Carmelo Gómez, que es una obra muy interesante, muy bonita, sobre dos locos que supuestamente tienen que reinsertarse o insertarse a la vida normal, y hay un cuestionamiento de la normalidad. Es otra nueva visión del mundo que nos rodea a través de la locura lúcida, más o menos, de una manera más amable. Marazade es más intelectual, más política, y aquí es muy humana, es muy bonita la función. Ya la veréis, porque espero que venga a Cádiz y en Madrid estará un tiempo. Y después me voy a montar, bueno, hago los talleres y me voy a montar a Suecia una obra que se llama El caso de Antón, que es otra vuelta a revisitar la Revolución Francesa. En realidad es una propuesta mía al Teatro de Göteborg, que me ofreció hacer una obra y yo les dije esta, porque yo creo que en la Revolución Francesa está el germen de muchas cosas de la manera de relacionarnos en el mundo moderno.
y también de muchos de las meteduras de pata más grandes también, o de las mayores contradicciones. Ahora mismo el final del proceso de ETA me ha recordado mucho a todo el trabajo con Marat, con Robespierre, que se le considera el primer terrorista, y todo el cuestionamiento de la violencia por la ideología o no la violencia, cómo la revolución se ha comido a sí misma desde el momento en que ha vuelto a utilizar la violencia siempre. ¿Es posible o no es posible dentro de un mundo como el que estamos viviendo ahora, en donde el 15M puede ser una fruslería de salón o puede ser algo muy interesante, en donde se tenga cada vez más brazos y si no cae en los problemas de siempre, de la violencia, hablo siempre de lo mismo, ¿no? Y es una obra muy interesante porque además muestra la Revolución Francesa no solamente desde el punto de vista idealista, sino de la manipulación política que hubo dentro, ¿no? De cómo se llegó al terror a base de manipulación política por parte de Robespierre y de Danton, que son dos personajes increíbles, muy interesantes, y sobre todo te da una oportunidad teatral increíble. Montar la revolución en un escenario es apasionante. Y después hay más proyectos, pero bueno, esos ya son muy lejanos. Nos comentaba, no, me viene a la cabeza si teníais pensado hacer alguna comedia desde el de risa sentido solo. puro, cómico o... Sí, yo la verdad es que tengo ganas de vez en cuando, además pienso siempre en eso, con los viejos, cuando te dicen que todo este tiempo que a nosotros nos parece tan importante, de los 40 a los 50, que después son una gilipollez. Digo, es verdad, ¿no? De tomarse tan en serio las cosas. Es que eso, es decir, a mí me parece muy interesante que siempre tiene que haber el momento reflexivo para eso, para reflexionar sobre la locura, el amor, el papel de la amistad, etcétera, ¿no? Pero a mí muchas veces me apetece que me hagan reír. Sí, hombre, Elin es todo en el teatro, es una comedia. A mí me parece... Y el Montaplatos es una comedia, te ríes mucho con los dos personajes. Tenemos buen cómico. ¿Quién? El autor, vamos. Pinter. Sí, Pinter tiene un ramalazo cómico. Sí, yo también. Y estoy deseando hacer una gansada a secas. Ah, sí. Sí. ¿Por qué no la titulas así, gansada a secas? Sí, es comercial el título, desde luego. Hablando de comedia, ¿no ibas a poner algo de Alejandro Llana? Bueno, no, quería así como colofón, si os parece, ya termino porque yo me estoy durmiendo literalmente. Si es que no puedes No, venir acá y a comer. es broma. Aparte de amistad, antes de poner todo eso, hay una cosa muy interesante, sacándolo de teatro, que yo no entiendo nada, que no tengo que entender, pero que no lo disfruto. De otros ámbitos como el conocimiento, la epistemología, un poco las ciencias, sí me debe agradecer, los tiempos que corren, el trabajo de animalario y otros trabajos que has hecho, los cuales no son como la inducción que no sabía con los actores, ¿no? La experiencia, la inducción, digamos, confirma la parte de conocimiento que es muy interesante, que dentro del laberinto asqueroso de la posmodernidad hagas preguntas en vez de seguir dando respuestas a un camino que no es inútil dentro del laberinto. Y es muy agradecer en tus obras, muy agradecer ir a pensar, estar pensando mientras estoy viendo tu obra, irme pensando pero con más claves, ¿no? Y es muy agradecer que poca gente siga haciendo teatro desde el laberinto, en el sentido de comerse una ronca de la posmodernidad. Me parece que es muy alabar en España y creo que son los únicos, que yo sé. Muchas gracias. El teatro desde el laberinto me gusta mucho, te lo voy a quitar. Es muy bonito, ¿no? Sí, también. Mira qué momento más teatral, hay que rellenarlo, esto hasta que baje del todo, porque esta pausa si no es muy tensa. No, lo que quería poner nada más, porque me parece que resume, bueno, bien, parte del teatro que he hecho, y además estoy orgulloso de este sketch, es en Alejandro Llana, lo interpreta Javier Gutiérrez, y se llama Justicia, lo escribe Juan Mayorga, y además un poco nobleza obliga, porque Juan Mayorga os habló de mí, y a Juan Mayorga estoy muy ligado en el teatro desde hace muchos años. Hemos recorrido un camino muy parecido y juntos además. Y este es un sketch de Juan Mayorga de Alejandro Llana, en donde una de las Maris, una de las cocineras que están en cocina sirviendo el banquete de la boda, discuten sobre qué es la derecha o la izquierda, sobre todo discuten sobre su manera de vivir. Y
me parece que es elocuente y además que Javi está muy bien y para terminar está bien. Aquí está acabando el anterior sketch. Sí, déjalo ahí si quieres. Lo que pasa es que tienes que elevarlo de volumen, yo creo. Estos eran los 3 candidatos, ¿os acordáis? Que no se sabe a quién iba a ser el Mayor Oreja y... Este era el salón de bodas del que os hablaba. 23 horas 12 minutos. ¿Este soy yo? Banquete de la boda de la hija del presidente. En la cocina, mientras hacían platos, Mari y Petra conversan. ¿Escucháis bien?
Venían las gaviotas. Bueno. Bueno, pues eso es todo. Pues muchas gracias. Se acaba aquí, ¿no? La cosa. Pues eso, que sí, terminamos aquí, que ha sido un placer tenerte y ojalá te tengamos más veces en el escenario y por aquí, que esta es tu casa. Muchas gracias. Bienvenido a tu casa.